Bueno, vamos a considerar Zacarías capítulo 9, verso 9, y más adelante en Mateo capítulo 21 a partir del verso 1. Principalmente en esas dos citas quiero dejarles una idea. Estamos conmemorando la Semana Santa, estamos de alguna forma con esa conmemoración de la Semana Santa. Si lo ponemos muy técnico, no fue esta semana, no es cierto, o sea, no hay forma de que tengamos las fechas exactas, no se trata de eso. Hay una intención de recordar lo que fue la última semana o los últimos días del Señor Jesús, y bueno, se han hecho algunas fechas, o se recuerda de cierta manera, y algunas expresiones son nuestras. Si tú te vas a la Biblia, algunas expresiones como lunes de autoridad, o jueves de retiro, comunión, o domingo de entrada triunfal, o domingo de ramos, son títulos que nosotros hemos puesto. Solamente son títulos, lo digo con cuidado, pero es cierto. No es como si en la Biblia dijera eso, son títulos que están ahí. Y bueno, esta semana lo vimos, ¿no? El domingo de Ramos, y es común que en algunas iglesias vean muchas palmas, y se le llama la entrada triunfal. Y en el momento en el que el Señor Jesús llega a la ciudad, a Jerusalén, Jerusalén es la capital, el pueblo es Israel o Judá, y la capital de esa región es Jerusalén, es la ciudad importante, la ciudad amurallada, y es donde estaba el templo. Si me permiten una comparación muy burda, pero en nuestro contexto es como si llegara el personaje importante de la política y tiene que llegar a la plaza, no al Zócalo, ¿no? Es la plaza principal, es donde se tiene que dar. Bueno, el Señor Jesús va no con intenciones políticas, pero el Señor llega a la ciudad, y ocurre lo que nosotros tradicionalmente le llamamos la entrada triunfal, que la gente decimos que muy contenta y alegre y lo recibe, y la gente al principio le llamamos domingo de palmas. Sin embargo, la Biblia lo que dice es que la gente sus mantos los ponían para que no pisara sobre la tierra, un reconocimiento, y ponía sus mantos, y los que no podían o no tenían algún manto que poner tomaban palmas, y son las que ponían. Fue más el domingo de ropa que el domingo de Ramos, digo yo con cuidado, pero fue más, o sea, eso es lo que la gente decía. Se quitaban el saco, se quitaban el manto y lo ponían por donde él iba caminando, y surge la expresión de Hosana. Hosana, surge esa expresión, esa expresión que es la que el pueblo repetía para referirse al Señor, hablar al Señor Jesús. Ahorita llegamos ahí. Esta situación se vive aproximadamente hace 2000 años, pero 500 años antes, aproximadamente 500 años antes de lo que llamamos la entrada triunfal, se da una palabra, una promesa, una profecía a través de Zacarías. Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, quedó registrado esta expresión: alégrate mucho, hija de Sión. Expresión poética. Cuando hablamos de Sión, hablamos de la ciudad santa, hablamos de la ciudad en la cual estaba el pueblo de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los grandes personajes de política, gobierno, no llegan en Nissan Central. Los grandes personajes, además que quieren aparentar, los grandes personajes no llegan en Bochito, los grandes personajes no llegan. Aquí lo vemos, ahí lo editas. Ahí llegan con la ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Un político pobre es un pobre político, caramba. Tienen que llegar en la camioneta blindada, y no una, dos, tres, cuatro, ¿no? Y la comitiva por delante, en la avanzada le llaman, creo, y llegan, y el montón de gente, porque si no tiene poder. El que no ostenta no tiene. Hay quien dice: es que yo no me gusta eso, pero si no lo demuestro, si no lo hago, no llamo la atención, tengo que ostentar poder. A lo mejor el equivalente, si yo hubiera sido el asesor de Jesús, le hubiera dicho a Jesús: no, espérate, ¿cómo crees? Una carroza, un caballo blanco, grandote, pura sangre, el más altote que tengas, y de las de acá, de caballito percherón y con caminadito de Antonio Aguilar o lo que sea, para llegar llamando la atención. Sin embargo, el Señor Jesús llega
llega, y hay que ver cómo llega en pobreza. Dice la expresión de Zacarías, alégrate mucho. Se lo dice a un pueblo que está triste. En el contexto, el pueblo había sido rodeado, el pueblo había sido invadido, el pueblo había sido sometido, no había un rey ya sobre ellos, habían sido llevados cautivos a Babilonia, estaban en esa situación. El reino del norte había caído muchos años atrás, entonces no había ánimo, no había esperanza, las circunstancias no estaban bien, y ahí es donde surge esa promesa. Las cosas van a cambiar. La alegría no determinada por la realidad del presente de pronto no provoca alegría. El presente es angustia y el futuro no se ve prometedor. No, espérame. De hecho, la palabra bienaventuranza, que la vamos a encontrar muchas veces en la Biblia, es lo que significa el bien y ventura, el bien de lo que viene. Es un estado de ánimo que se determina no por la realidad del momento, sino por lo que viene hacia adelante, lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Entonces, ¿por qué estás contento? Porque las cosas van a mejorar, van a cambiar, porque vamos a estar bien. Este es un tipo de bienaventuranza. Es una promesa, es una profecía. Alégrate mucho. Alégrate mucho. Tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. No perdamos de vista esto. Justo, salvador y humilde. Justo, salvador y humilde. Esas eran las características, cabalgando sobre un asno, sobre un pollín hijo de asna. Dios no retarda sus promesas. Parece mucho 500 años, pero 500 años, vaya, en el plan, en lo que Dios estaba haciendo, no es mucho. Y Dios prometió que había de suceder y sucedió. Y eso es una promesa de la cual nosotros hoy por hoy podemos disfrutar. Porque si bien es cierto que vino hace 2000 años, de alguna forma, cotidianamente, ordinariamente, para el que no conoce a Dios, para el que no tiene una relación con Él, para el que no ha escuchado acerca de la salvación, vuelve a venir. Y es alégrate mucho. A una persona en dificultad con su matrimonio, con su trabajo, con su vida personal, es alégrate mucho. Déjame decirte que hay una buena noticia. El Rey puede venir a ti a través de su Espíritu. Justo, salvador y humilde. Dios cumple sus promesas. Jesús llegó y Jesús cotidianamente puede llegar. En ese sentido puede llegar. Sin embargo, también está otra expresión que está en Isaías capítulo 53. Cuando se refería, se la menciono, cuando se refería al Señor Jesús, decía, le veremos más sin atractivo. Dice la expresión, sin atractivo, no hay parecer en él, ni hermosura, no tiene atractivo alguno. Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. No, se nos advirtió o se nos anticipó que la presencia, que la persona del Señor Jesús no era atractiva desde la perspectiva de la realidad, desde la perspectiva de los valores temporales, desde la perspectiva de lo que se busca y se procura. No es atractivo, realmente no es atractivo. Justo, salvador y humilde. La palabra justo, hoy para nosotros la justicia, bueno, la palabra justo que se utilizó, o la palabra que se utiliza en el hebreo es tzadik, la pronuncia más o menos. Tzadik significa recto, justo. En el arameo antiguo denota lealtad a su deidad. Entonces esto es un rey justo, pero justo ¿respecto a qué? Porque la justicia tiene que tener una referencia. Ser justo en México es diferente a ser justo en Estados Unidos. Digo, la verdad, guardando sus debidas proporciones, pero la justicia ya me obliga a tener un seguro para mi vehículo. Soy justo cuando tengo un seguro para mi vehículo y soy injusto cuando no tengo un seguro para mi vehículo, algo cotidiano como eso. Aquí soy justo, yo no soy injusto cuando no le compro seguro a mi vehículo, aquí no me lo obligan. La justicia el día de hoy me permite el aborto. Aquí no, en esta geografía no, pero si doy un paso más allá y cambio de estado, sí. Entonces, aquí soy justo si no me caso con alguien del mismo sexo. Y acá soy injusto si no lo hago. Aquí un juez es injusto si no permite una boda. Pero ese mismo juez cambia de domicilio y cambia de dirección. Y entonces la justicia es muy situacional o geográfica, porque está hecho a modo y a conveniencia. Nos toca vivir ese tiempo. Entonces, he aquí vendrá un rey justo. ¿Justo conforme a qué? Bueno, justo conforme a su deidad. Justo conforme a Dios, justo conforme a la ley de Dios. Porque de otra manera, vendrá tu rey justo, pero no justo conforme a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. No, al contrario. De hecho, el Señor Jesús lo cuentan culpable. Había dos leyes. Cuando va a la cruz,
llegan con Pilato y le dicen, aquí tenemos a este culpable, y Pilato dice, pues yo no encuentro delito en él. Él es justo conforme a la ley romana, pero conforme a la ley judía le inventan ahí un cargo falso, le dicen que él dijo que iba, una falsedad. Entonces, conforme a nuestra ley, entonces, para mí, aquí eres justo y aquí eres injusto. Bueno, no, dice, vendrá tu rey justo, pero esa palabra, sadik, quedaba claro, justo conforme a Dios, justo conforme a su deidad, justo conforme a su Dios, a su Padre, inocente sin culpa, alguien a quien Dios no puede señalarle culpa, conforme a la justicia de Dios. Y ahí es donde se vuelve complicado, porque Isaías dijo, le veremos más inatractivo. Y desde cierta perspectiva le digo, cuidado, no, tal vez no nosotros, pero muchísima gente no ama la justicia, no quiere la justicia, se beneficia de la injusticia. Para el que delinque y lo detienen, no dice qué bueno que la justicia ocurrió, se lamenta de que la justicia ocurra. Contratan abogados para manipular la realidad porque no aman la justicia. En ese sentido, el Señor Jesús no es atractivo, porque viene justo, pero la justicia de Dios me incomoda, me inquieta, me exhibe, me saca de mi comodidad. De aquí vendrá tu rey justo. No muchos aman la justicia, de veras. No lo decimos porque es políticamente incorrecto, pero amamos la injusticia. Al que le dan feria de más en la tienda y no dice nada, ese ama la injusticia, porque claro, salió beneficiado. El que llega tarde y no lo corren, o le se aguanta. El que saca las copias ahí de la empresa, la cosa más sencilla, más cotidiana, o la cosa más complicada, el que no, amamos la injusticia, disfrutamos la injusticia, nos beneficiamos con la injusticia. Dicho con toda proporción, me lo editas, es como el que andas en las placas, con las placas ahí raras. Pues qué, pues toda la injusticia que pueda haber, bienvenido. Yo no traigo placas, yo no importo, yo no pago mis impuestos y que te beneficies. Entonces llega el Señor Jesús justo y pierde atractivo. La verdad es que perdió atractivo. Ve aquí, tu rey vendrá justo. La siguiente expresión es Salvador. Salvador, la palabra que se utilizó es Yesha. Yesha se traduce, en esencia significa librar a alguien de una carga. Es alguien que está obligado a prestar un servicio de seguridad. Viene un Salvador, un libertador responsable. Y aquí también, aunque bien pudiéramos pensar a veces la salvación como que tu nombre está escrito en el libro de la vida, lo cierto es que la salvación es cotidiana y es ordinaria. He aquí vendrá tu rey Salvador, pero viene a salvarte de tu forma de vida. Y es que quien no quiero que me salve de mi forma de vida, quiero que me ayude en mi forma de vida. Quiero que me ayude aquí, donde yo estoy mal. Lo que yo quiero es que no me descubran. Me he visto a través de los años, a través de la iglesia, el pastorado, en diferentes circunstancias. Alguna vez les platiqué, una ocasión llega un joven a buscarme y de la madrugada, desesperado, es que creo que mi novia está embarazada. Y bueno, ¿qué quieres? ¿Qué hacemos? Quiero que ores a Dios para que no esté embarazada. Espérame, tú no quieres que Él te salve, tú quieres que Él te ayude allí en la corrupción o allí en el error, allí es donde estás. Otra ocasión alguien me dice, es que voy a cruzar a Estados Unidos, ¿y qué necesitas? Bueno, es que ya tengo una visa, una tarjeta, pero no es mía. ¿Y qué quieres? Quiero que la persona no descubra que soy yo. De veras, estaba muy desesperada. Es que yo no le puedo pedir eso a Dios. O sea, entonces tú no quieres ser salvo. Muchísimas personas se acercan a Dios no buscando salvación, no buscando ser rescatados de su condición, sino que les ayude en su condición para continuar por ese camino. Y no es lo que hace el Señor Jesús. La palabra Yeshua es el Salvador, pero el que está obligado a salvarte. Es su obligación, no tiene que ver con petición, tiene que ver con que está en su naturaleza brindar salvación. Y por lo tanto no puede participar de eso. Y ahí vuelvo a lo mismo. Alégrate mucho porque viene alguien que te va a salvar de la condición en la que estás, que te va a rescatar de ahí donde estás. Pero muchísima gente, te repito, no quiere ser salvo. Por eso la expresión, la cruzas con Isaías y dice, no hay atractivo ni nada que nos atraiga. Porque la gente no es atractiva que me salve de mi práctica o de mi forma. Entonces te viene a salvar de las drogas. Yo no quiero que me salves, yo quiero que la legalices. Y es lo que estamos haciendo. Ya no pudimos salvarlos. ¿Qué hacemos? Se la legalizamos. Eso es lo justo ahora.
Eso es lo que nos toca vivir. No creo que Dios sea alguien que venga a participar de la legalización del aborto. Viene a presentarnos una forma de vida en la cual, ok, pasaste por algo, tomaste una mala decisión, las cosas no salen bien, aún así te puedo rescatar, puede salir algo bueno de esto, pero empieza te quiero salvar. No, la gente no quiere ser salva. No quiere ser salva, quiere continuar, o queremos a veces de pronto continuar nuestra forma de vida. Y la más complicada, la última, humilde. Hoy humilde es una virtud, la palabra humilde es una virtud, los patriarcas de la iglesia lo convirtieron en una virtud, pero originalmente la palabra virtud no era una virtud. La palabra humilde no era una virtud, era un adjetivo solamente. Humilde, la palabra que se utiliza es ani. Humilde es pobre o pobrecillo. Pobre, eso significa pobre. De hecho, la traducción más antigua que existe del castellano, la Reina Valera del 60 y algo, la Biblia del Oso le llaman, dice pobre, no dice humilde. He aquí, alégrate mucho, tu rey vendrá a ti, justo, salvador y pobre. Justo, salvador y pobrecillo. La misma palabra que aparece ahí se utiliza en otros pasajes de la Biblia para referirse a los jornaleros o a los necesitados. Al jornalero, al obrero. Y sí, cuando tú lo ves venir, lo ves con esas características. No llegó en la Suburban, o no llegó en el blindada, no llegó en el caballo blanco. Llega en el animal más básico, más elemental, por decir algo. Jesús era pobre. Cuando tú lo ves en la Biblia, aunque algunos han pretendido ahí manipularle y que era rico, no, Jesús era pobre. Ahora, no confundamos pobre con necesitado. Hoy nosotros tenemos demasiadas clasificaciones en la sociología. Está el pobre, la pobreza extrema, clase media, media baja, media alta, rico, millonario, extramillonario. Tenemos muchas clasificaciones. Mira, esto es muy sencillo. Había pobres, había ricos y había mendigos. Hoy es igual. Dicho con todo respeto y con toda proporción. Hoy es igual. ¿Cómo desaparecieron a los pobres? ¿Cómo acabaron con la pobreza? Nos reclasificaron. Porque no somos ricos. La verdad, ricos, no somos ricos. Muy bien, si no eres rico, dicho con toda cuidado, eres pobre. No eres mendigo, no tienes necesidad, no vives al día. No, pero somos ricos, hombre. Nos hacen creer que somos ricos porque la electrónica y porque lo que quieras y gustes. Pero lo cierto es que somos pobres. Y no está mal, el asunto es no tener necesidad. Jesús era pobre, pero no era un necesitado. Cuando él habla de sí mismo, cuando le preguntan, un joven que dijo, quiero seguirte, le dice, pues mira, yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Yo no tenía casa. Cualquiera de nosotros que tenga, vaya de Infonavit para arriba, ya estás por encima de lo que tenía el Señor Jesús. Porque no vino a eso. No tenía sepultura. Los ricos, una característica de los ricos era la sepultura. Tenían sepultura. Los grandes faraones, su vida se trataba desde el primer día de su ejercicio como rey, era construir su tumba, hacer las grandes tumbas. Eso era lo que te convertía en un gran rey, la tumba, ¿no? Jesús dice la Biblia que con los ricos fue su sepultura porque alguien se apiadó de él y le comparte una tumba, pero la gente no tenía tumba, no tenía cueva, morían y ahí los sepultaban donde fueran. Jesús no era rico, no era necesitado, no era un mendigo. Porque cuando somos hijos de Dios no podemos ser mendigos. Dice la Biblia, no hay justo desamparado ni la descendencia que ande mendigando pan. En ese sentido, podemos ser pobres. ¿Por qué? Porque no somos mendigos. Jesús es pobre. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador y pobre. Y no tiene por qué sonar ofensivo. He aquí, tu rey viene luciendo como luce un jornalero. Luciendo como luce con respeto, un albañil que trabaja y cumple con su familia. Luciendo como alguien que va a la maquiladora y regresa con lo necesario para su familia. Así. Y así fue como regresó. No tenía nada. Y sin embargo, lo tenía todo. Tenía la obediencia de su padre. Tenía el compromiso con Dios. Tenía el amor por los necesitados. Y los que tenían, voltean a ver al que no tiene y por un instante se descubren a sí mismos pobres y desnudos. Y le piden, y surge la expresión que conocemos como la entrada triunfal, el Hosana. Hosana. Y llega el Señor Jesús a lo que llamamos equivocadamente la entrada triunfal, porque eso no fue una entrada triunfal.
en el libro de Mateo, en los 4 evangelios vino, pero Mateo capítulo 21 habla acerca de eso. Y aconteció que llegaron, y la gente dice, y le tendían en el camino, tendían sus mantos en el camino, a partir del verso 7, y trajeron el 8, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, 21, 8, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, Jesús de Nazaret. Surge esa expresión, hosana, hosana. Hoy la palabra hosana la tenemos como una alabanza, pero no es una alabanza. Hosana viene del hebreo salva, salva te rogamos. No lo estaban alabando, le estaban pidiendo ayuda. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¿De qué? Pues de la opresión. Era un pueblo que estaba oprimido por los romanos. No tenían independencia. Durante muchos años fueron una nación independiente bajo el reinado de Saúl, de David, de Salomón, y tuvieron cierta estabilidad política y social. Pero luego se relacionaron mal, hicieron lo mal y terminaron bajo la opresión de un gobierno de otro. En algún momento los asirios, luego los babilónicos, y luego finalmente los romanos llegan y los oprimen. Este no es el primer personaje que entra a la ciudad, a la capital, montado en un asno. 200 años antes, por los macabeos, había llegado alguien, también exclusivamente con poder político, y también le pidieron que lo salvara. Entonces la desesperación: sálvanos, sálvanos, sálvanos. Es una súplica, es una expresión de desesperación y un reconocimiento momentáneo de la autoridad. Eso es lo que ocurre con el sábano. El pobre, el que no tenía nada y aún así le pedía. No portaba anillo de autoridad, no llevaba una corona, no iba montado sobre un corcel, y sin embargo traía toda la autoridad, porque tenía lo que no tenían ellos: la obediencia a Dios. Por un momento, alégrate, tu Salvador ha llegado, pero llega a salvar en la justicia de Dios, que te repito, a veces no es atractivo. Llega a salvarnos y a veces no queremos ser salvos, pero no me descubran. Y llega a humilde. Les decía, la palabra humilde llega así, sin ostentar. Y ahí donde no es atractivo. ¿Por qué? Porque el modelo que teníamos es el otro, el poderoso caballero de los dineros, es el modelo. ¿Quién quiere ser como él? ¿Como cuál? Pues este hombre que trabaja y no le falta nada. No, yo quiero ser como el que le sobra todo. Porque tenemos esa cultura del desperdicio. Porque admiramos el desperdicio. Porque procuramos porque en ocasiones el indicador de estabilidad es desperdiciar. Y eso está mal. No debiera ser un indicador de estabilidad el desperdicio. El indicador de estabilidad es que no tengamos falta de ningún bien. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero dejamos ese modelo. Entonces, por un momento voltean a ver al Señor Jesús. La otra acepción de la palabra humildad es afligido. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y afligido, triste. Por eso les dije que no fue una entrada triunfal. El Señor Jesús no va con una sonrisa. Al contrario, llora. Solamente en 2 ocasiones se registra que el Señor Jesús haya llorado. Uno cuando Lázaro muere y la resurrección, y el otro es en este momento, en lo que le llamamos la entrada triunfal. Eso no fue una entrada triunfal, no hay triunfo alguno. Él está regresando, pero nunca se debió de ir. Era el pueblo de Dios que se había quedado sin Dios. Era el pueblo de Dios que habían echado fuera a Dios. Es el Señor Jesús, es Dios a través del Señor Jesús regresando. Pero nunca debió salir. Nunca debió estar fuera. Y eso es lo que de pronto perdemos de vista. No hay alegría. De verdad no hay alegría. El Señor Jesús, ellos están desesperados. Hosana no es una alabanza. Hosana es un grito de desesperación por una opresión que tenían por muchos años. Y por otro lado, el Señor Jesús llega triste. Llega en esa expresión humillado.
humilde, pero con dolor y con aflicción. Es el rey afligido, el rey triste. Porque si bien es cierto que estoy volviendo, nunca debí de haberme ido. Nunca debió de haber salido de sus corazones. Nunca debió haber salido. Y llega, pero ahora llega con otra intención. Llega a rescatarlos. Una vez más. Llega. Alégrate mucho. Tu rey vendrá a ti. Tu rey viene a ti. Con la justicia de Dios. A salvarte de la situación en la que te encuentras. Pero sin ostentar. Con un modelo de vida funcional, con un modelo de vida, con una propuesta de vida estable, totalmente sustentable, pero que no esté marcada en el desperdicio, que no procure el desperdicio y que no promueve el desperdicio. ¿Sí? Y ahí es donde pues, pierde atractivo. Cuando llega y no ostenta, cuando llega y no trae ese poder militar, cuando llega y no trae ese poder económico, cuando llega y lo único que quiere hacer es transformar el corazón. Y llega y salva, porque llega directo al templo. Y en el templo empieza a corregir lo que estaba mal en el templo. Porque la casa es una casa de oración y la convirtieron en una cueva de ladrones. Había ahí intereses mercantiles, intereses comerciales y ya se habían corrompido los sacerdotes y la gente estaba beneficiándose. Entonces, ¿qué llega? Pues vamos a corregir. Ese es el tipo de salvación. O sea, Jesús vuelve la expresión hoy por hoy, 2000 años después, 2500 si lo ves desde la promesa. Para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, alégrate mucho. El rey puede venir a ti y entrar en tu corazón para limpiarlo, para purificarlo, para echar fuera lo corrupto. Para echar fuera lo corrupto, para echar fuera lo que corrompe, lo que oxida, lo que daña desde adentro, la inquietud, la intranquilidad, la depresión. A veces hay gente que parece que hasta defiende la depresión. Yo digo con cuidado, pero el Señor quiere, a eso llegó, a salvar. Y ahí es donde perdió atractivo. Lo veremos inatractivo, no hay nada atractivo en él, porque la justicia no es atractiva, la justicia no es atractiva, porque la salvación de Dios no es atractiva, es necesaria, pero no es atractiva. No tiene que ver con el placer temporal, tiene que ver con lo justo, con lo honesto, con lo recto, con lo que produce la estabilidad a largo plazo. Ninguna disciplina al principio es motivo de satisfacción, pero a la larga el placer inmediato es el que querían. Un rey con el placer inmediato. Esos emperadores romanos que llegaban aventando pan y aventando vino, y esos, el que llega y con la campaña y trae un grupo y renta el salón más grande y les da tacos. Hace 3 años había uno que llegaba y les pagó la barbacoa a todos. Acá por Soriano, ese cuate le andaba barriendo a las ratotas y esa algarabía. Ese sí. El otro, justo, salvador y pobre, no necesitaba. Y luego sanó a todo el que estuvo dispuesto, lo sanó. Al que reconoció que ocupaba de él, que necesitaba de él, se acercó y dice que hizo el Señor Jesús, lo sanaba. Había sanidad. Eso es lo que llamamos entrada triunfal. Pero no fue así. Solo los que lo recibieron. La alegría que continúa. ¿Cómo ocurre la alegría? Bueno, si no perdemos de vista que el Señor Jesús es eso, que Dios a través de su Espíritu es eso: justicia, salvación y humildad. Justicia, salvación y humildad. Eso es. Melosana puede seguir, pero no es alabanza. No ocupa nuestra alabanza. Dios sabe quién es. No ocupa nuestra alabanza. Somos nosotros lo que necesitamos de Él. Jesús sí salvó, pero no era la salvación que ellos querían. No era la justicia que ellos querían. Por eso a los pocos días se entiende que pues, crucifícalo. Si no me va a beneficiar en mi forma de vida, pues crucifícalo, porque me lo quiero. Si no va a permitir que yo siga viviendo con mi forma de vida, si no trae salud, dinero y amor, o sea, pues crucifícalo, pues ¿para qué me sirve? ¿Sí? Y ya, se desencantaron, porque no era lo que ellos querían, era lo que necesitaban, pero no lo que ellos querían. No debemos de perder de vista, no debemos, muchas veces
lo vas a ver, hay quien manipula y modifica, y el Dios que te saca de deudas, no, espérate, el Dios que transforma tu corazón y ya no te metes en deudas, porque la deuda te metiste solo. Yo quiero que me saque de mis deudas. ¿Para qué? Pues para meterme en más deudas. Para eso, para sacarme la lotería. ¿Para qué? ¿Para qué, hombre? ¿Realmente lo necesitas? No. Para el desperdicio, para vivir plácida, para vivir sin trabajar. ¿Cómo vas a trabajar? No es una vida, o sea, es un pecado. ¿Sí? Al final no tenemos nada, falta de ningún bien. Curiosamente, en los evangelios, esto ya es una curiosidad, en los evangelios, en el capítulo 2, cuando se refiere a esa profecía 500 años atrás, dice en el verso 5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Ya me lo cambiaron. En esos 500 años el efecto teléfono descompuesto lo fueron cambiando. He aquí tu rey vendrá a ti manso. Calma. Y sí era manso, porque sí Jesús era un temperamento tranquilo. Pero no nada más era eso. Ese hablaba de su carácter. Acá habla de su naturaleza. Aquí al menos Mateo no refiere a eso. Justo, salvador y humilde. Justo y salvador y no ostentoso. No ostentoso. Modelando. Eso es el Señor Jesús. Y en ese sentido puede. Es una promesa vigente y permanente para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Alégrate, porque Jesús puede venir a ti y traer su justicia y que ames esa justicia. Que aborrezcas la injusticia. Me preocupan las generaciones emergentes, las generaciones emergentes que aman lo injusto. Celebran las leyes que van contra nosotros o contra lo que somos. Celebran, ¿cómo vamos a celebrar la legalización y lo celebran? Porque aman lo injusto. Es legal, pero es incorrecto. Y lo celebran. No se alegran con la justicia. Si en este momento dijeran, se prohíbe. Mira, qué bueno celebrar, qué bueno, gracias a Dios, que al menos durante un tiempo otra vez no van a permitir o no van a legalizar. No se alegran con la justicia de Dios, se alegran con la justicia de los hombres. Alégrate, enseñemos a que se alegren, qué bueno. Digo, al final habrá mucho extraviado, ni modo, pero uno cumple con decirles, pero los nuestros, en nuestra casa, en nosotros, ¿sabes qué, mijo? Nosotros nos alegramos con la justicia de Dios. Nosotros nos alegramos. Alguien que lo descubrieron ahí haciendo cosas, pues mira, qué bueno, no, alégrate, qué bueno que te descubrieron. Andaba ahí con mensajitos, qué bueno que te descubrieron, qué bueno que todo con mensajes. Alégrate, qué bueno que me descubrieron y qué bueno que no fui más allá. Qué bueno que nos alegremos cuando venga a salvarnos. No, se me fue, no, qué bueno que se te fue, porque Dios te salva. En la humildad, tal vez a lo mejor hasta la más complicada, porque el modelo de vida difícilmente nos encamina a la humildad. Muchas aflicciones vienen a veces por la falta de humildad, la falta de sencillez, diría yo, porque a veces somos humildes en cuanto a nuestras expresiones, no somos altivos, pero sí la sencillez, procuración de la sencillez. Procura la sencillez. La sencillez es un valor que tenía el Señor Jesús, que pues no hay atractivo, no hay hermoso ni majestuoso, no hay en su aspecto nada que nos atraiga, no hay nada que atraiga al que es injusto, al que no quiere ser salvo y al que quiere ostentar. No hay nada. Pero aún así, a nosotros se lo dejo ahí para reflexión y que sea una promesa permanente en casa, en familia, en todos. Zacarías 9:9. El Rey vendrá a ti. El Rey puede seguir viniendo. Cuantas veces lo necesitemos a través de su Espíritu, el Rey puede seguir viniendo. A cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra empresa, a toda la gente. El Rey puede venir. Él puede venir, alégrate. Va a venir, pero justo, Salvador humilde. Ahí está, ya les dejo para reflexión. Sí.